Hoy estamos en el Viernes Santo conmemorando la pasión del Señor, la crucifixión y muerte del Señor, el descendimiento puesto en los brazos de la Virgencita María, de su mamá. Y pienso que de las palabras que Cristo expresa en la cruz mediante ese dolor tan atroz, la que me compete sería: mujer, he allá tu madre. Perdón, mujer, he allá tu hijo. Hijo, he allá tu madre. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de un lenguaje muy perfecto que Juan lo toma desde el arameo, como lo escucha, y dice Ishaubar, Barujima. ¿Quién más? ¿Quién lo está escuchando ahí de labios de Jesús? Está escuchando ese mensaje, esa palabra, esa frase de Jesús. Y en el contexto exegético desde la Mariología, a pesar de que algunos rechacen la tesis y la propuesta dogmática de la corredención de María, en cuanto a la parte subjetiva y objetiva especulativa de la Mariología, pues uno entra en la dinámica, para no meterme en ese tema el día de hoy porque es un tema bastante extenso. Solamente me voy a quedar con esa frase, que si bien es cierto se permite ver la corredención, también se permite ver la grandeza de María Santísima, que no es más que Dios, acuérdese, porque es criatura, pero que Santo Tomás de Aquino en su tratado sobre la encarnación habla perfectamente de que a través de María, el sí de María, lo expresa en bien de toda la naturaleza humana. Y que el profesor Custer habla con respecto a la corredención, que la redención es el pacto de amor con Dios, que si bien es cierto llega a su culmen en compañía de quien ha recibido la carne, y de que de manera objetiva en la redención, pues María goza de una cuestión singular para entonces acceder a esa misma corredención de forma aplicativa, subjetiva para cada hombre. Y Orígenes pues habla, de acuerdo también a lo que se habla del verdadero discípulo de Cristo, que es un verdadero hijo, otro Cristo, hijo de María, y los padres de la iglesia ven en ese testimonio de Jesús con respecto a su discípulo amado Juan, como esa preocupación por su madre abandonada, no tenía más con quién dejarla, pero escoge a su discípulo amado. Y si bien es cierto que con una sola gota de sangre bastaría para la redención de toda la humanidad, como dice también la bula papal de su santidad Clemente IV, Unigeniti Dei Filius, pues si bien es cierto, Cristo quiso soportar todo dolor para que, asumiendo todo el dolor, asumiendo en su carne toda la perversidad humana, pudiera entonces el hombre aferrarse a ese mismo instrumento de salvación, que es su carne, para entonces, sabiendo reconocerse pecador, entrar en la dinámica de la salvación, redimido en Cristo. Y eso solamente se logra a través de la conjunción entre la carne de Cristo y la carne de María. Como dice, pues siempre se ha visto con respecto a esas herejías que se han puesto delante, a través de los siglos, los famosos gnósticos, maniqueos, los etistas, todos ellos, inclusive los gnósticos valentinianos, bueno, en fin, cúmulo de herejías, que narran cosas atroces con respecto a la situación de los primeros siglos, porque en los primeros siglos se llamaba, inclusive a la Virgencita María, la llamaba la Redentora, que por gracia de Dios y del Espíritu Santo los primeros discípulos apaciguaron ese sentir, porque gente que venía de otras culturas bebía la idiosincrasia de los pueblos, y veían cómo otras diosas supuestamente tenían el papel con respecto a Dios en su misma situación, relevancia. Bueno, pero esto hace que esta palabra expuesta por Cristo en la cruz tenga una acción muy importante con respecto a la palabra que no aparece ahí, pero que está de trasfondo, el Eddana. Porque solo ahí
en el ese Edana, que quiere decir la hora estipulada, el momento justo, la hora precisa, va muy de acuerdo a las bodas de Caná de Galilea, también de acuerdo a la cruz de Cristo, para que entonces la carne asumida por el Verbo, que con antelación Dios comunicara a esa carne, en virtud de su divinidad, el momento cronológico preciso para todas las cosas. Y por eso María, en Cana de Galilea, le dice, Cristo dice, no ha llegado mi hora. ¿Y qué le dice María? Que es la carne asumida del Verbo. María asume la carne, María en su vientre asume el logos de Dios, el Verbo eterno de Dios, para que Él tome carne. Y con respecto a esa carne, ella sabe el momento justo, porque ha sido puesto por la divinidad, por la omnipotencia de Dios, para que comprenda en esta carne perfectamente manifestada en María, la carne de Cristo comprendiera los momentos oportunos en los cuales tenía que desarrollarse la obra de la redención. Y por eso aparece ahí la cruz en la cruz de Cristo, Isha Ubar Barujima, y ese Eddana trasfondo, o sea, la hora precisa. Y la hora precisa, ese Isha Ubar Barujima. Cuando se habla de esa forma, igual inclusive también Hugo de San Víctor, inclusive también otros profesores muy profundos, inclusive Ruperto de Deutz, sobre la Edad Media también aparecen, inclusive también muchos doctores de la iglesia, Cirilo de Alejandría, Juan Crisóstomo, San Agustín, Santo Tomás. Esa hora es la hora de la perfección de la humanidad, porque cuando se toma de forma exegética los textos de la Mariología, ese en especial Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27, y Shaubar Barujima, está expresando la santidad de la carne expuesta en la cruz de Cristo, que es la misma carne de María, que hace posible que a través del sacrificio redentor de Cristo, también la humanidad pase por el dolor, pero la carne se sostenga por la gracia inminente recibida en María por gracia del Padre. Entonces, ¿qué nos expresa eso? Que María asume como madre el dolor de la humanidad, el cual Cristo está viviendo, está expresando, pero que de forma subjetiva María lo lleva a la perfección de forma objetiva en Cristo. Lo lleva a la perfección en Cristo. ¿Qué entonces nos enseña este pasaje? Que María acompaña a sus hijos de forma reiterativa para que sus hijos expongan en la cruz de Cristo todos sus dolores. Que ella, sabiéndose madre de la humanidad, los conoce y no les son desconocidos. Por el contrario, como madre santifica. Por eso la palabra a Juan, cuando después dice Isha Ubar, me interesa más Barujimah, porque está queriendo decir que Baruch, el hijo en esas palabras arameas, pero la conjunción Huj, que quiere decir que hágase uno con quien yo soy uno. De forma que si usted no se hace uno con María, usted no puede llegar a llamarse cristiano, porque no tiene la herramienta necesaria para que su carne asuma la carne de Cristo, que desde toda la eternidad fue un plan puesto por Dios en esa alianza, en ese pacto con el amor de Dios a través de la carne de María. Piense eso el día de hoy. Si usted no tiene a María como madre y no asume en la totalidad la carne de Cristo, en la carne de María, no puede llamarse cristiano. No lo puede llamarse. Podrá llamarse otra denominación, menos cristiano. De forma que con María usted alcanza su salvación expuesta en Cristo Jesús. Barujimah. Si usted no se hace uno con aquella con quien Cristo se hizo uno, no pretenda lograr la salvación. Dios los bendiga. María, nuestra Madre dolorosa,
Nuestra Señora al pie de la cruz, corredentora, interceda por cada uno de nosotros. Feliz día para cada uno de ustedes y que mediten en ese dolor de María al ver a su Hijo en la cruz, sufriente por cada uno de nosotros. Que esté muy bien.